Cuando repetimos, entonces decimos, bueno, estamos acá en el programa se llama Café Filosófico y a veces pasamos realmente tomando café, ¿no? Pero vamos a improvisar un poco, ¿no? Estamos con Itzi Amiyayi Nava Román, quien es estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México y está por Huamanga, Ayacucho, haciendo una especie de investigación relacionada a filosofía, específicamente que estudia cuál es su especialidad, porque muy poca gente nos visita acá en Ayacucho por procesos de investigación y ni siquiera nosotros podemos salir a investigar a otros sitios, nuestra desventaja, ¿no? Claro. Sí, en la licenciatura que yo estoy ahorita estudiando se llama Estudios Latinoamericanos. Se imparte en la Facultad de Filosofía y Letras. Ah, qué bien. Ajá, en esta universidad, por eso es que esta carrera es una carrera multidisciplinaria en la que sus ramas principales es filosofía, historia y literatura. De ahí nosotros como estudiantes vas más o menos definiendo tu perfil, ¿no? Te vas más a la literatura, más a la historia, más a la filosofía. Porque cuando hablamos de filosofía, especialmente en la mayoría de las universidades ya no existe esa carrera de filosofía. Por ejemplo, aquí en todo el Perú solamente existe 2 universidades privadas, 2 nacionales donde existe su facultad de filosofía, pero no hay estudiantes, las escuelas están casi vacías. ¿Hay una población fuerte de estudiantes en México, por ejemplo, en la facultad que usted estudia? Claro, sí, todavía está fuerte, sobre todo en las universidades públicas. En la UNAM es la universidad pública más grande del país, digamos, ¿no? La más reconocida, incluso que está en todo el país y se encuentra en la capital. En esta universidad sí está todavía muy fuerte. Hay una facultad específica que se llama Filosofía y Letras, aunque ahí se imparten varias carreras, pero está específicamente la carrera de filosofía. Aparte, vemos otras carreras como esta, como historia, geografía, hasta pedagogía se da ahí, que les dan un carácter también filosófico, que va de entrada como inmerso en el sentido filosófico que deben tener esas carreras. Pero sí tiene una carrera, una escuela únicamente de filosofía, sí, ¿no? Específicamente filosofía. ¿Y la población estudiantil es fuerte o es escasa? Todavía se mantiene fuerte, afortunadamente sí. Digamos que en comparación de toda la universidad, tal vez no es el sector mayoritario, ¿no? El sector mayoritario siempre está como las cosas tecnológicas, en medicina, en derecho, ¿no? Pero filosofía sí todavía se mantiene fuerte, a pesar de que hace unos años empezaron a implementar una reforma a nivel bachillerato, que es nivel como preparatoria, después de la secundaria. Vienen 3 años de preparatoria que son antes de entrar a la universidad. Es una parte de la educación. Sí, tenemos el nivel básico, que es la primaria y secundaria, ¿no? Los niños que van de los primero a 6º año de primaria, después cursan 3 años de secundaria y después, antes de la universidad, son 3 años de preparatoria, que es el nivel bachillerato, digamos allá. En ese nivel bachillerato siempre se manejó filosofía, siempre estuvo la filosofía, aunque ahí no se le daba mucho peso, ¿no? Pero hace unos años, no sé, unos 5 años quizás, empezaron a tratar de implementar una reforma para quitar la filosofía de la preparatoria. No solamente en Perú, ¿no? Acá pasa también lo mismo, ¿no? Claro, prácticamente lo han retirado definitivamente el curso de filosofía, ¿no? ¿Y sí. cómo fue que se todavía no está implementada como tal, sin embargo sí se le quitó muchas matrículas
a la materia de filosofía en preparatoria, justamente pues previniendo para que los jóvenes pues, no supieran de filosofía y no pensaran en esa carrera como tal, ¿no? Y a nivel licenciatura como para irle quitando el peso. Afortunadamente hay un movimiento estudiantil fuerte en la UNAM y se han estado organizando para intentar echar abajo ese tipo de reforma, ¿no? Todavía no tengo entendido que no está aprobada como tal, pero sí están los intentos, ¿no? Entonces, pues entre el movimiento estudiantil, entre los académicos han estado poniendo porque no se elimine la filosofía a nivel de preparatoria, ¿no? Interesante, porque en este caso acá desapareció recientemente, eliminaron la currícula nacional y no existe, y además en la universidad tampoco, ¿no? Porque por ejemplo aquí en la Universidad Froebel existen los cursos generales, a pesar que es privada, existen dos niveles de filosofía, pero no con título de filosofía, ¿no? Sino que acá se dice ontología. Y ontología después existe un curso de ética y axiología, ¿no? Entonces, esos son los dos únicos cursos, pero en las estatales simplemente es una filosofía, un nivel, no existe una carrera. Entonces, por eso llama la atención, te dice, vas a estudiar filosofía, ¿no? Y la gente se sorprende, ¿no? Hay que tener plata para estudiar filosofía y finalmente no tienes campo de acción donde desenvolverte, ¿no? Entonces, ¿por qué el interés de estudiar allá en México? Porque también hay buenos filósofos que se van a enseñar a la UNAM, ¿no? Por ejemplo, Villoro enseña en la UNAM, hay un filósofo argentino. Incluso en mi carrera, por ejemplo, en estudios latinoamericanos, tengo entendido que hay varios ayacuchanos que están trabajando allá. Ahorita nada más de nombre, conozco a Carlos Guamán, de nombre, Julio Miranda, que son ayacuchanos y están de investigadores allá. Interesante, ¿no? Porque siempre van a esa universidad y también es sueño casi de varios latinoamericanos irse a la Autónoma de México, ¿no? ¿Qué ofrecen? Sí, acá es un sueño bien fuerte en Latinoamérica porque por el idioma sobre todo, la gente quiere irse por beca de estudio. Estamos hablando de posgrado y doctorado, ¿no? Sí. Entonces en pregrado a veces no conocen mucho, pero a ese nivel sí hay bastante gente que quiere irse a hacer una maestría o un doctorado en filosofía en la Autónoma de México, ¿no? Sí, justamente yo creo que por eso, porque todavía hay mucha apertura, todavía es fuerte esa carrera, ¿no? De filosofía, a pesar de los intentos de echarla un poquito a un lado. Y además también porque la UNAM ha facilitado muchas becas, intercambios, por ejemplo, ¿no? De nosotros que podamos venir a algún país de Latinoamérica. Tengo varios compañeros que han estado en Chile, en Colombia, en Venezuela, aquí en Perú, por medio de intercambio, ¿no? De becas. Y entonces eso hace que pues también los de aquí puedan ir allá. En este caso, por ejemplo, la carrera de estudios latinoamericanos justamente trata de eso, ¿no? Trata de que, en principio es una carrera multidisciplinaria, ¿no? Porque aparte ves un poquito la política, un poquito de economía, así, ¿no? Y justamente trata de que haya un intercambio entre los países latinoamericanos, ¿no? De su experiencia, de sus estudios, investigación y todo, ¿no? En mi caso no me fue posible venir por una beca porque por cuestiones personales dejé de estudiar un tiempo y entonces, claro, las becas también tienen ciertas restricciones, ¿no? Tienes que tener ciertos años que cursar y cosas así, ¿no? Entonces, pero aún así, he tenido como facilidades, ¿no? De maestros, de estar como al pendiente de mí, de mi tema, ¿no? De facilitarme las cuestiones burocráticas de repente, ¿no? De documentos, cosas así. ¿Y la universidad se financia las becas o de algunas entidades privadas que a sus estudiantes les envía, por ejemplo, a Latinoamérica, ¿no? Porque una universidad que envía a sus estudiantes con beca o financiado con otras entidades privadas es un plus muy interesante, ¿no? Que muy pocas universidades lo realizan, ¿no? ¿Cómo es esa beca? ¿La universidad mismo hay que concursar? ¿Cómo es el trabajo? Para obtener la beca sí, se concursa. Se concursa por medio de a lo mejor el promedio que llevas, el tiempo que llevas de estudiar, el proyecto que a lo mejor vas a realizar o para qué quieres ir a estudiar a otra universidad de Latinoamérica. Sí se concursa por las becas
Tengo entendido que no es muy difícil acceder realmente. La UNAM, por ser justamente autónoma, todavía se mantiene autónoma. Hay un porcentaje destinado a educación que de parte del gobierno que pues, va directo a la universidad pública, ¿no? Es parte del porcentaje de educación que se destina, ¿no? Que la UNAM tiene derecho a eso. Pero también se apoya de algunas otras asociaciones o cosas así que hacen pues lazos o intercambio, y también de ahí obtiene recursos, ¿no? Y dentro de la misma universidad pues se genera también recursos con los negocios que hay adentro, cosas así, ¿no? Se genera. Entonces, pues sí, la verdad es creo que de las pocas que quedan realmente autónomas y públicas, también, ¿no? De Latinoamérica. Y también por lo mismo es muy grande, ¿no? Entonces, bueno, la ventaja, a nivel licenciatura, que aquí le llaman pregrado, ¿no? Allá licenciatura, decimos. Ahí no nos dan beca como tal, ahí sí es concurso de estas pequeñas becas, a lo mejor de intercambio, en el que tú pagas tu vuelo y a lo mejor te apoyan con algún tipo de hospedaje o cosas así. Pero a nivel de maestría y de posgrado, ahí sí tienen beca. Los estudiantes mensualmente reciben una aportación económica, me parece bastante considerable, para que se dediquen solamente a la investigación a nivel de maestría y posgrado. Ahí sí reciben. Pero tú vienes como licenciatura acá a Perú, específicamente Ayacucho. ¿Cómo fue tu proceso de becas, de estudio acá para llegar a Ayacucho? ¿Tú fuiste hasta Huanta? Sí, primero fui a Huanta. Bueno, lo que pasa es que yo ya traía como la idea, el tema de estudiar justo lo que fue aquí la guerra interna, ¿no? Perú, por la peculiaridad que tiene, a diferencia de otros países latinoamericanos, ¿no? Cuando surge todos los movimientos sociales de los 70s, para mí se me hace Perú algo muy peculiar que tuvo, ¿no? Y algo que allá en México hay libros, claro, sí hay por ejemplo, de Gregory, hay varios libros que llegan allá, pero no me parecía vasto, ¿no? Digo, bueno, a mí me gusta, mi idea es trabajar historia del tiempo presente, ¿no? Entonces para eso es mucho trabajar con la memoria, ¿no? Los testimonios, la memoria, con la gente que aún tiene recuerdos y que puedo tener algunos testimonios. Entonces de ahí pues empezó a surgir mi interés, y por medio de contactos, amigos, porque yo ya había venido antes aquí a Perú, ya es como la cuarta vez que tengo la posibilidad de venir, por familiares, amigos que tengo aquí. Por ahí empezó el contacto, ¿no? De repente yo he hospedado también a personas peruanas en mi casa, de solidaridad, ¿no? Que sin conocerlo, pues es amigo de tal, y si necesita hospedaje, pues llega a mi casa, no hay problema, ¿no? Y ahí empezó el contacto. Mira, yo estoy trabajando esto, sí, mira, yo conozco a tal persona, y así. Entonces me dieron una referencia en Huanta, estuve ahí con una persona que me contactó con gente de la comunidad que me pudiera dar unas entrevistas. ¿Con qué comunidad específicamente? Pues se supone que tienes una muestra específica, o es toda Huanta, no creo. No, realmente mi tema general es desplazados, y solamente estoy retomando algunos testimonios de algunas mujeres en congreso, como estudios de caso, digamos, solamente algunos estudios de caso. ¿Es selección al azar o...? Sí, sí, al azar, pero centrándome en Ayacucho, como mirando que fue donde empezó, terminó todo el movimiento, ¿no? Y donde se dice que pues hubo mayor violencia de parte del Estado, de parte de los grupos. Por eso me interés de Ayacucho, ¿no? El hecho de que fuera en Huanta fue casualidad, fue así por contactos, así que conozco a tal persona, te puedo contactar. Y fue por eso, ¿no? Que llegué primero a Huanta, y ahí hice unas 2-3 entrevistas con las personas de ahí. Y también he estado haciendo entrevistas en Lima con organizaciones de desplazados.
aquí en Ayacucho. Ahorita tuve la oportunidad de ir con las mujeres de ANFACEP también a hacer una pequeña entrevista, ¿no? Y igual más tarde con AFADIPA, también la organización de desplazados, igual. Entonces fue como un poquito por casualidad, porque realmente esta es la primera vez que estoy viniendo para hacer un trabajo de investigación. ¿Un trabajo de campo? Ajá, trabajo de campo. Normalmente era venir por cuestiones familiares y así, ¿no? O de turismo también, ¿no? Entonces, mi proyecto lo empiezo a realizar en febrero. En febrero empiezo a hacer mi anteproyecto y ahora se da la oportunidad de venir, entonces es como apenas mi primer entrada, ¿no? Allá a empezar a investigar y todo. Entonces, por eso ha sido un poco así con conocidos, te puedo contactar con tal, ya voy, te contacto y así, ¿no? ¿Y hay facilidad? Las personas entrevistadas cuentan con facilidad porque algunos en lugares hay una restricción o de que no quieren hablar, ¿no? Sí. Bueno, afortunadamente no me ha tocado tanto que se cierren las personas. Bueno, en Guanta las personas fueron muy abiertas. O sea, realmente sin conocernos, hasta un día en la noche así llegando a una tienda, de repente... tal vez con ella puedes platicar y así, de repente se empezó a sentar la señora y a conversar. Entonces, en Guanta no fue difícil. El lugar donde estábamos era cerca de Luricocha. Ahí a un ladito está otro pequeño pobladito al lado de Luricocha. Ahí es donde estuve. Y no, la verdad es que todo es muy amable. O sea, tu tema específico podría ser los desplazados, porque en Guanta y en Luricocha es más desplazados, ¿no? Porque las víctimas realmente se encuentran un poco más alejados de Guanta, ¿no? Te encontrarías pues viajando 3, 4, 5 horas así con movilidad, ¿no? Entonces en esos lugares sí podrías encontrar realmente las víctimas directas del movimiento armado, ¿no? A veces echan la culpa solamente al sendero y no le dan crédito a las Fuerzas Armadas o al revés, ¿no? Es como lo ve usted, por ejemplo, en tu estudio, ¿no? ¿Podría darse el caso de identificarse con el sendero o con las Fuerzas Armadas, o es equilibrado el asunto? La verdad, de lo que he podido entrevistar hasta ahora entre Guanta y aquí Ayacucho y Lima también, que también hay muchos desplazados, ¿no? Para Lima. La verdad es que la mayoría, y se los he preguntado abiertamente, o se los hemos preguntado, ¿no? ¿Cómo lo miran ellos? Y ellos dicen es igual, ¿no? O sea, van a par. O sea, la mayoría de las personas han dicho que se sienten encontradas en medio de las dos balas, ¿no? De los dos fuegos. Entonces, por eso mismo, tanto de un lado sintieron la represión como del otro. Y yo, a lo que llevo hasta ahora, podría pensar lo mismo, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, sigo con esta idea, con lo que he podido conversar con la gente, de que de las dos partes, ¿no? O sea, fue la violencia, ¿no? Por ahí nos comentaba una persona que se daban malas desapariciones por parte del ejército, de los militares, y un poco más a lo mejor se sabía de muertes por parte del sendero, pero dice, bueno, al final desaparición era casi igual a muerte, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, más bien es como que no he sentido un mayor peso hacia un lado o hacia el otro. La mayoría que he preguntado ha sido de las dos partes. Claro, porque hacía referencia a Grego, que por ejemplo él trabaja, su investigación es equilibrada, ¿no? Y en algunos casos, algunos críticos consideran de que estaba parcializado con el sendero, ¿no? Entonces me parece que sus trabajos de investigación es un poco equilibrado, porque en algunos casos siempre hay una parcialización, ¿no? Y que vemos a veces lugares, visitas y ves gente pobre, pues casi por deducción lógica dices, no, ellos han sido víctimas, ¿no? Entonces la Fuerza Armada, como es parte del Estado, dice que ellos son los victimarios, ¿no?
cómo cuidar ese detalle para tu informe de tesis, para tesis es tu investigación, informe de tesis de licenciatura. Oye, es interesante, ¿no? Un informe de tesis de licenciatura, hacer un trabajo de campo en un escenario real, ¿no? Porque es un lujo, ¿ah? Sí, es complicado. Bueno, me decía mi propia asesora, ¿no? De tesis, es muy difícil que encontremos a nivel de licenciatura alguien que vaya a hacer así un trabajo de campo que tú quieres hacer, ¿no? Esto ya se da como a nivel de maestría, justamente pues también por la cuestión económica y todo esto, ¿no? Y por las características del nivel de licenciatura es como más bibliográfico, ¿no? Y así, pero ahora sí ya es como un plus que le quiero poner personal, porque como comentaba mi enfoque es hacia un poco más la historia del tiempo presente, la recuperación de la memoria. Es bastante complicado, ¿no? Hay siempre, también en México, ¿no? Hay un estereotipo de que el ser indígena, el ser pobre es sinónimo de víctima, es sinónimo de inferioridad, ¿no? Pobrecito. Del pobrecito, sí, de esta categorización de víctima pobrecito. Pero también por mi experiencia que he podido estar en campo en México también 5 años trabajando con comunidades indígenas, para nada es así, ¿no? O sea, es una idea que se ha como generalizado, pero no es así siempre, ¿no? O sea, la gente dentro de las mismas comunidades tienen incluso posiciones económicas también que los hace tener el mayor poder, ¿no? O sea, dentro de la propia comunidad y justamente una de las cosas que dentro de la academia también hemos querido como radicalizar es esta idea de la víctima desde el pobrecito, ¿no? Sino más bien enfocarlo hacia la víctima, porque sí hubo una parte de víctimas, una parte de victimarios, pero desde este enfoque de, digamos, de hacer valer los derechos humanos, ¿no? Sí fui víctima porque sí hay un reconocimiento de que hubo tal vez una agresión, pero eso no significa que sea inferior, ¿no? Sino al contrario, significa qué puedo hacer con eso para pasar de ser víctima a utilizar esa experiencia para hacer valer mis derechos, ¿no? Como derechos humanos, derechos políticos, en todo sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú dices ese de los derechos, es que la población campesina es analfabeta en muchos casos y no conoce sus derechos, nunca lo han conocido, puesto que sus creencias, su forma de ser, las normas para ellos eran sus tótems, ¿no? De que las normas hacían ellos mismos como una especie de control moral, ¿no? Entonces ahora vienen las Fuerzas Armadas y el Sendero Luminoso a hacer decirle que tu condición de pobre es porque el Estado te explota, el capitalismo, ¿no? Entonces, no puede cómo reaccionar en esa sociedad. Entonces vas al campo y vas a encontrar prácticamente para nosotros los metropolitanos, ¿no? Es que da la sensación que es pobre, ¿no? Que se cocina con leña, que tiene camas reducidas, cocina reducida. Para nosotros, a un enfoque un poco práctico, es pobre, ¿no? Pero ellos viven a veces felices. Claro, sí, claro. Sí, bueno, eso es como siempre la idea de que si no tienes la casa de cemento y bien pintadita, eres pobre, ¿no? Pero, por ejemplo, como decimos allá, vamos a las zonas, lugares donde hay afrodescendientes y que por lo general son lugares muy cálidos, y ellos mismos nos dicen, ¿cómo vamos a construir aquí cemento si nos vamos a morir de calor, ¿no? O sea, necesitamos otro tipo de material que es el que se ve, que nosotros pensamos que se ve más humilde, que es a lo mejor con paja arriba o con tejado, no sé, donde puede correr mejor el aire, y para nosotros es más práctico eso, ¿no? Y como dices, o sea, es parte también de su propia cultura, de su propio entendimiento. Entonces sí es bastante complicado ahí. Como decías hace rato, en el trabajo, el ser objetivo va a ser bastante complicado, ¿no? Porque, bueno, yo creo que ahí lo que va a ayudar mucho es justamente tratar de recabar estos datos duros, estos testimonios, de tener como
plasmar la información como a lo mejor tal me la comparten las personas o como puedo encontrar aquí en documentos, pero claro que también va a estar impregnado de mi punto de vista, ¿no? De lo que yo pueda aportar a eso, ¿no? Por ejemplo, hay otro detalle, ¿no? Tu población objetiva es los desplazados, ¿no? Víctimas, ¿no? Mujeres en concreto. Ajá, mujeres. Y ahora, ¿cómo ubicar, por ejemplo, en lugares donde estuvo acantonado las Fuerzas Armadas, el Ejército, ¿no? ¿Cómo ubicar a las personas que realmente estuvieron también en ese escenario, ¿no? El Ejército, a un soldado que fue obligado a servir a la patria y ha ido a asesinar comunidades, ¿no? Esa parte me parece que falta bastante en la investigación, ¿no? Simplemente han preguntado a la persona que fue asesinado o incursionado por Sendero, pero no hay testimonios de un soldado, por ejemplo, un soldado, un libro acá de un antropólogo que escribió el soldado conocido, ¿no? Tal Gavilán, ¿no? También que estuvo en la UNAM. Entonces volvió acá y escribió su memoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo identificar a esas personas, ¿no? Porque no hay testimonios de ellos, ¿no? Entonces sería interesante buscar ese tipo de investigación que realmente que ellos cómo han actuado, por qué han actuado, porque claro, por supuesto tienen sus jefes que es una especie vertical, ¿no? Pero ¿ese aporte se encontró o tiene interés en buscarlo? Porque la verdad es que yo tampoco lo conozco, ¿no? Porque yo viví esa época en el campo y conozco bastante también ese asunto de los desplazados, de ese detalle, ¿no? Alguno que está encontrando a un soldado que participó ahí en el masacre, por ejemplo. Claro. No, como tal no he tenido un acercamiento. Yo lo que he visto es que de por sí, bueno, es que esta historia es muy reciente, ¿no? O sea, apenas... 30 años. Sí, y apenas lo que me decía justamente hoy una señora que está en la FACEP, me decía, hasta que empezó el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, hasta antes de eso todavía era muy difícil hablar del tema, todavía había mucho miedo a nivel, digamos, nacional, no había mucho trato sobre el tema. Ella me decía, a partir de que comienza la comisión, como que ya se empieza a abrir un poco más, ¿no? Y poder platicar sobre eso. Entonces, de por sí, para la gente que vivió así, en general, toda la situación de violencia ha sido difícil empezar a brindar testimonios, ¿no? Inclusive, bueno, sí hubo una persona que como que sentí que le dio desconfianza, por teléfono hablamos para hacer una entrevista y prefirió decirme que no podía, ¿no? Sí. Y yo lo entiendo perfectamente, ¿no? También son cosas muy fáciles en cuanto emocionalmente, ¿no? Pero además todavía de repente yo he sentido como todavía un aire de cierto temor a comentar algunos temas así. Con el problema del Estado actual, no sé si conoces la política actual en el Perú, ¿no? Porque ahorita es una crisis y cuando hay crisis siempre apelan a Sendero. Sí, Acá en el Perú es un estilo bien fuerte, ¿no? Si yo tengo crisis en el gobierno, apunto a Sendero. Y me parece que ayer o anteayer estuvo asesinato en Huanta. No sé si te han enterado, ¿no? Entonces se lo dijeron y lo echan la culpa a Sendero, ¿no? Pues Sendero ya no existe. Sí, Entonces ellos son los narcotraficantes o narcoterrorismo, ¿no? Pero como para salvar el asunto, Sendero en Ayacucho, ¿no? Entonces por esa cuestión a veces las personas, las víctimas que han vivido, pues no quieren hablar, pues, porque van a ser involucrados o de alguna otra forma con las denuncias, por ejemplo, el mismo expresidente Ollanta que está en proceso de investigación, peor pues un soldado nunca va a hablar, ¿no? Algunos que intentaron hablar porque han cumplido una norma y en el ejército después se ejecutan nada más las órdenes, ¿no? Sí, claro. Entonces sería bueno ver esa parte, ¿no? Porque yo no encontré ningún tipo de investigación de ese tipo. Por ejemplo, el otro detalle también es... Y es que es difícil, ¿no? Pero, o sea, claro, sería bastante bueno, pero justamente como es tan reciente, pues es muy difícil tener acceso a una persona que haya sido militar y que quiera dar ese testimonio. Es todavía un poco más difícil que incluso hasta un senderista o exsenderista, ¿no? Que te pudiera brindar. Pero sí, pues es muy complicado. Incluso hasta podría pensar algunas personas, por ejemplo, yo que vengo del extranjero, ¿no?
gente del extranjero sí podría pensar, bueno, es peligroso para mí va a ser, ¿no? De quererme acercar, tantas cosas que pasan, ¿no? Actualmente en México ha habido mucho problema con periodistas, ¿no? Que han tratado de hacer reportajes también sobre movimientos, han tratado de echar de cabeza políticos que me están con el narco y los han matado, ¿no? Y eso es ahorita de este año, del año pasado, hubo muchas muertes de periodistas, ¿no? Entonces así puede pasar con cualquiera que de repente, que han investigado, ¿no? Y pues cualquiera se va, por ejemplo en México que ha habido también ese tipo de violencia, pues de repente llega un país distinto y pues, también con cierto temor, ¿no? De decir hasta dónde preguntar, hasta dónde no, porque justamente pues está reciente la herida. Claro, pero eso es un poco sorprendente, ¿no? Y además la valentía de ir a un lugar, ¿no? Y imagínate que estás en un lugar convulsionado todavía hasta ahora por el narcotráfico y el sendero de las secuelas. Estamos hablando cerca de Uchurajay, por ejemplo, ¿no? Y un investigador viene, en algunos casos dicen que me va a pagar, ¿no? Pero hay mucha gente que no quiere hablar. Yo conozco a otros escenarios donde los ex senderistas, por ejemplo, ¿no? Ellos tienen un testimonio totalmente diferente de su condición, que han estado ahí en la lucha armada, ¿no? Han sido involucrados a la fuerza, algunos por voluntad propia, pero el contexto era distinto. Pues imagínate 30 años atrás cómo era Ayacucho, ¿no? Era este mismo escenario, nadie quería vivir. Porque era desolado, era una chacra y acá, por ejemplo, no sé si habrás tomado en cuenta, ¿no? En los 80, 70, 80 existía todavía el feudalismo con los hacendados, los siervos, ¿no? Ese detalle, en ese escenario es lo que surge el movimiento armado, ¿no? Entonces, ¿cómo ver esas variables en un informe de tesis que lo vas a terminar? Claro, sí, justamente por eso es que se me hacía tan peculiar el caso de Perú, porque también a diferencia de otros países latinoamericanos donde ya se estaba desarrollando más lo que ahora conocemos como el obrero, ¿no? Lo que en su momento dado llamaban los movimientos de izquierda o comunismo, llamaba proletariado, pues un poco se podía pensar en algunos países de Latinoamérica como tal, como proletariado, ¿no? Como el obrero, como el trabajo de las industrias y todo, pero acá en Perú no estaba así desarrollado todavía, ¿no? Todavía había mucho esto de los latifundios, ¿no? Entonces, eso justo es como otra de las peculiaridades que a mí me gustaría resaltar también, ¿no? En mi trabajo. Platicaba con otra persona y me decía que justamente en esa época, cuando empieza la violencia, estaba en las academias, en la universidad, estaba esa disputa entre decir si Perú ya había pasado de un sistema feudalista a un sistema capitalista o no, y que estaban tratando como de ya definir si sí o no había pasado, ¿no? Que era como una de las disputas principales que se estaban dando también dentro de la academia en esas épocas, ¿no? Entonces, claro, ahí habría que hacer también como un pequeño estudio, ¿no? También sobre eso, pero sí, eso es algo que me parece también bastante peculiar. Tienen conocimiento, por ejemplo, en México creo el grupo AG de Cola Real, una gaseosa experuana. Por ejemplo, ellos han sido exhacendados. Sería interesante escuchar una versión de ellos, ¿no? Incluso hay un artículo en BBC hace 2 años sacaron justamente del grupo AG, que son de acá de San Miguel en la época de Sendero, y ellos agradecen a Sendero su éxito económico. Sí, ahí está en el BBC, si haces un googleo lo vas a encontrar, cuando declara que justamente el éxito económico se refiere a ellos porque a ellos les han desplazado el sendero de su hacienda, ¿no? Entonces empezaron ese negocio y ahora después empresario internacional, son reconocidos en el Perú, ¿no? Entonces, ellos han vivido en la época en pleno apogeo del Sendero Luminoso en los 70 y 80 acá por San Miguel, ¿no? Entonces esa versión está en la entrevista de BBC. Entonces, cuando pones los añaños del grupo AG,
vas a encontrar la información, si ellos mismos lo reconocen en ese sentido. Y hay mucha gente que reconoce, ¿no? Por ejemplo, personalmente yo no creo que hubiera estado acá en Ayacucho si no habría ese movimiento, ¿no? Es muy probable, ¿no? Entonces hay gente que ha despertado, ha visto otro contexto, otra realidad, ¿no? A veces uno vive ahí tapado, ¿no? Entonces no nos conocemos, pues, ¿no? Y es importante ver ese aspecto, ¿no? Por eso he visto todavía algunas personas que no quieren hablar, simplemente porque cuál es tu objetivo, qué cosa quieres, y siempre vaya a decir, bueno, no sé, tal vez me equivoqué, ¿no? Pero siempre te dicen que fue víctima, entraron los terroristas de noche, nos quisieran matar las autoridades, los militares vinieron de noche, se los llevaron a los varones, los desaparecieron. Esas son las versiones últimas, más comunes, ¿no? Pero el escenario no fue así, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas para que el sendero ingrese a ese pueblo, los militares ingresen a ese pueblo? Por ejemplo, ese detalle casi no se encuentra en los testimonios de la CBR, por ejemplo, ¿no? Entonces, también sería bueno preguntar, ¿no? Pero ¿qué papel jugabas tú ahí en la escena, ¿no? No creo que sea víctima, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo ver esos casos, por ejemplo? Sí, es bastante complicado porque también a veces la gente no se asume como víctima, pero sí es que es lo que me tocó hacer, o sea, es que no tuve de otra, ¿no? O sea, también fue el contexto para sobrevivir, ¿no? Lo dicen incluso los propios desplazados, ¿no? Que dicen, pues me tuve que ir así, dejando todo, porque era para sobrevivir o me quedaba y si me quedaba tenía que tomar partido de alguna forma, ¿no? Para un lado, para el otro, o sea, me han dicho, no puedes, no te podías quedar neutral, así como que no, yo no sé nada, no pasa nada, no. Ese detalle, por ejemplo, es interesante, ¿no? Poniendo en el escenario de nuestro caso, ¿cómo podrías quedarte neutral en ese sentido? Es imposible. Eso es lo que también preguntábamos de inicio, ¿no? ¿Tus informes y conclusiones van a ser neutrales? Vamos a poner algo de ti, de tu formación, ¿no? Por ejemplo, me dices que estudias bastante el aspecto indígena, ¿no? Entonces eso te va a jalar necesariamente a que te identifiques un poquito con ellos, ¿no? Claro. Y es muy probable que tu informe va a ser que ellos fueron víctimas, ¿no? Eso no significa que estoy defendiendo al otro lado, ¿no? Entonces, pero sería interesante que encuentres una persona que realmente estuvo en el otro lado, ¿no? Sí, siempre, claro, sí. Sí, siempre cuando viene un poco con esa idea, como tratar de mirar los distintos puntos de vista, porque a nivel, digamos, de Estado, como que siempre la culpa fue de Sendero. A nivel de Sendero, pues va a ser la culpa, es el Estado, el militar, ¿no? Entonces, justamente viene con esa idea como de las personas que pudiera entrevistar, tratar de mirar distintos puntos de vista, porque la idea no es como poner al indígena como que fue el víctima, ¿no? Sino más bien entender el contexto general en el que se dio, ¿no? O sea, justamente por qué algunas personas decidieron un camino, por qué otras otro, cómo se dio esta confrontación tan radical, ¿no? Y las secuelas que ha traído el proceso de la guerra. Entonces, justamente es como tratar de comprender las distintas aristas que tiene el contexto, no solamente como enfocarme en esto como víctima. Digamos que como para fines de la tesis lo tuve que sintetizar a un aspecto así muy pequeñito, ¿no? de todo lo que pasó, y elegí el caso de algunas mujeres que fueron desplazadas, pero eso solamente es como por fines académicos, ¿no? Para tratar de delimitar mi trabajo, pero en sí, o sea, tengo que hacer toda una contextualización de lo que yo pueda encontrar aquí en investigación, sobre todo el contexto. Y claro, para eso no me puedo como tomar solamente un partido, ¿no? Un punto de vista, sí tratar de mirarlo, de entender el proceso más que de juzgar si fueron buenos, fueron malos, víctimas
sumarios, sino más bien ir entendiendo, ¿no? Cómo se fueron tejiendo todas esas contradicciones, a lo mejor ideológicas, políticas, sociales, ir comprendiendo eso, ¿no? Cómo fue un proceso, porque también no es una cuestión, ni fue lineal, ni fue así de inició la guerra aquí, terminó aquí, o sea, ni fue de derecha, izquierda, rojo, verde, ¿no? O sea, no fue así, no fue tan polar, ¿no? Sino que hubo muchas cuestiones que pudieron ahí estar involucradas, incluso pues también la cuestión del narcotráfico, ¿no? Que pues, eso no se puede dejar de lado, siempre ha habido en todos los países latinoamericanos acá también, o sea, cómo se fue todo entretejiendo es a lo que yo voy a estarle apostando un poco más, ¿no? A entender el panorama general, ¿no? El contexto, cómo se fue haciendo todo ese proceso. Por ejemplo, en tus entrevistas que has encontrado personas, hay por lo menos uno que diga, sí, gracias a Sendero tengo algo así, o simplemente se victimiza. No, no solo se victimiza. O gracias a las Fuerzas Armadas también, ¿no? Porque hay gente que dice Fujimori nos liberó, ¿no? Claro. No he encontrado que digan Fujimori, bueno, así como que gracias a Fujimori, pero sí ha habido alguna persona que me ha comentado, yo sí hubiera podido si entraba a Sendero, porque ella dice, una mujer con la que platicaba, en su comunidad Sendero no actuó mal, ¿no? En su comunidad ella lo que le tocó, lo que conoció, eran personas buenas, así me dijo, eran personas muy buenas, nunca atentaron contra nosotros, solamente si descubrían un soplón o algo, ahí sí. Pero yo los saludaba y yo subía a vender mis cosas, ellos bajaban y nos saludaban, vecina, ¿cómo está? O sea, ella hablaba maravillas, ¿no? De esa parte que le tocó vivir el Sendero, y dice, yo porque no me dejó mi familia, pero dice que ella sí se hubiera enrolado, ¿no? O sea, porque también la forma de que les transmitían su ideología Sendero, y decía, bueno, estamos viviendo en desigualdad, todo esto, pues ella decía, sí, era algo que sí nos pegaba, ¿no? O sea, que decíamos, sí es cierto, ¿no? O sea, porque ellos tienen mucho dinero y nosotros aquí pobres, cosas así. Es una persona que decía, yo sí creo que ellos vinieron para intentar mejorar. ¿Cómo puede esa de la ideología que dices, ¿no? A veces cuando hablamos de ideología está más o menos enfocado a una persona de nivel académico promedio, ¿no? Entonces, ¿cómo Sendero Luminoso, esa ideología, lo plasmó en un campesino, ¿no? Por ejemplo, no sé si habrás revisado Gonzalo Portocarrero, tiene buenos trabajos también relacionados al Sendero Luminoso, cómo ellos han creado ese mito en un campesino, ¿no? Los mitos del Sendero Luminoso, de los miedos, y cala ese trabajo en la sociedad, ¿no? Porque ahorita un político va, pero no cala con su discurso, o es que va al campo con algún obsequio, ¿no? Pero con discurso, ¿no? Como lo dice Sendero Luminoso, ¿no? Entonces digo, ¿no? En el caso mío, ¿no? Yo viví en un campo, tenía 10 años de edad cuando apareció Sendero Luminoso, ¿no? Y yo podría decir que a mí se me han liberado, porque yo vivía bajo una hacienda. Entonces existía todavía el ciervo, el semanero, prácticamente la gente consideraba que su papá y su mamá eran hacendados, ¿no? Entonces llega el Sendero Luminoso y cuando digan que raro que hay estos mundos más, ¿no? Pues en el caso mío, a mí me han liberado, ¿no? Entonces, pero hay gente que tiene temor de decirlo eso, ¿no? Claro. Entonces habría que decir por los dos lados, ¿no? Pero llegó una etapa donde sí, efectivamente empezó la carnicería, ¿no? Esa carnicería tiene otro contexto histórico también, pues, ¿no? Entonces habría que empezar todo ese proceso, ¿no? Sí, sí. Entonces, no irse porque necesariamente en procesos de investigación te jala tu principio ideológico donde te has formado, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Y que estás enfocando más a la parte de las mujeres, a las viudas, sobre todo, ¿no? En esa época existía un
un montón de mujeres viudas y aparecía el ejército y los varones desaparecían, por ejemplo, ¿no? Es que el ejército o las Fuerzas Armadas nunca estuvieron antes de los 90 en el campo, ¿no? Entonces después empezaron el movimiento armado, ahí aparecieron, entonces la gente tiene que quejarse, pues, ¿no? Como todo movimiento armado inicia bien y termina mal, ¿no? En algunos casos inicia mal y termina bien. Entonces, ¿cómo van a ver, por ejemplo, esa forma de reconciliación que tanto se habla en el Perú y no hay reconciliación? Es un odio muy fuerte en los dos bandos, ¿no? Sí, sí, sí. De alguna forma lo vas a ver también esa variable. Sí, sí, claro, sí. Por ejemplo, lo que conversábamos hace un rato, ¿no? Que muchas veces se habla así en general, ¿no? Que el terrorismo y que Sendero fue violento y que mató y que así, ¿no? Pero realmente ya platicando con la gente daba que así como tal, que de repente llegó Sendero y fue a querer matar a todos los asesinados. O sea, no fue así. No fue así. O sea, inicialmente tuvo también su parte ideológica, obviamente en este discurso, pues era un cambio de sociedad, pero para bien del pueblo, ¿no? Y la misma gente dice, es que en las reuniones eso se hablaba, ¿no? Sobre cómo buscar mejores formas de vida para nosotros, ¿no? Y si no fue así, o sea, en algún momento, yo pienso en algún momento tal vez el movimiento fue tan grande que de repente pues se sale de control, ¿no? O también la información que transmitimos no siempre la va a recibir la persona de la misma forma, porque justamente depende de su psicología, ¿no? De cómo haya vivido, de su formación, para eso después reproducirlo. Entonces en algún momento se tergiversó algo de lo que inicialmente Sendero tal vez iba planteando, ¿no? Y en algún momento pues empezó a salirse de control, yo pienso, ¿no? Porque empezó a ser muy grande, ¿no? También este movimiento. Y como un campesino iletrado, ¿no? Que sin formación académica, nada, como lo que tú dices es exacto, ¿no? Fuera de control. Claro, porque además hay una parte que tal vez no sé si se da por hecho o no, si se tiene muy presente, que es la parte emocional que como individuo también tenemos. Cuando por muchos años, por ejemplo, que uno está en una hacienda, ¿no? Y a lo mejor por muchos años fuiste tal vez maltratado físicamente, mentalmente, ideológicamente, de repente te llega otra idea, te llega una idea de que a lo mejor puedes salir de eso. Que te diga que el hacendado es tu explotador. Pero ¿cómo soy de esa manera, de acá, vivo bien? Y te insiste, ¿no? Estás explotado, ¿no? Claro, o sea, cuando empiezas a mirar otras formas de vida, pero sobre todo cuando sí te has sentido lastimado tal vez de alguna forma, ¿no? O sea, físicamente o verbalmente, se va a desarrollar emocionalmente también una especie de enojo, de coraje, que de repente cuando las personas tenemos la oportunidad, se tiene la oportunidad, sin pensarlo reaccionamos así, como cuando es un hinchamiento, por ejemplo, ¿no? En México ha pasado mucho últimamente, justo por donde yo vivo, que ahora se han agarrado por luchar a gente que dice, no, que violó a una niña o que secuestraron a tal niña, y de repente el pueblo, así sin investigar, agarran a los presuntos secuestradores y los linchan ahí delante del pueblo, los queman, o sea, todo, los linchan, y ya ha pasado ya varias veces que han sido gente inocente. ¿Pero por qué? Porque se deja llevar también por la misma euforia, ¿no? De todo lo que está pasando, de que empiezas a sacar ahí como toda esta cuestión emocional y también gana esa parte, ¿no? Es algo que por ejemplo yo lo he encontrado en algunos como estudios, la parte de la psicología, que me parece también un punto así bien importante, porque muchas veces no actuamos tan conscientes como creemos que actuamos. A veces yo he notado que nos dejamos llevar también por el entorno que se está viviendo en ese momento, en ese instante, un entorno tal vez de violencia, un entorno tal vez de querer una venganza, de querer una justicia, y actuamos así impulsivamente. Y hay una parte ahí de la psicología que creo que todavía no está muy trabajada, que también parece importante. Y retomando algo que
que comentabas hace un momento, sí, justo también nos platicaban de una anécdota de un hacendado que se sabía que violaba a todas las hijas de las trabajadoras, no, más bien sus propias, la gente que trabajaba para él, si una de las mujeres que estaba ahí quería emparentarse con otro de otra hacienda, tenía que pasar primero por el hacendado, tener relaciones con el hacendado, y el hacendado decidía si se iba o no, si se casaba o no con claro, porque el otro está quitando señor. un ciervo, ¿no? Claro, entonces ahí embarazó a muchas de las personas que estaban ahí, de las mujeres, y entonces nos contaban que justo llega Sendero y al enterarse de eso hacen un linchamiento también en un lugar público donde hacían trueque, cambios de sus productos a ese hacendado, ¿no? Como forma de decirle, esto tiene que acabarse, este tipo de injusticia, de explotación tiene que acabarse. Entonces, como que eso también, a pesar de que también hubo cierto temor de la población de que vio eso, pero también lo vieron como que ellos ayudaron a esas personas, ¿no? Como que les dieron su libertad, ¿no? Sí hubo por ahí algunos comentarios que pude escuchar de ese también. Muy bien, felicitaciones por tu trabajo y acá lo llamamos pregrado y para un licenciamiento es interesante, ¿no? Y el aporte que haces y el beneficio que les da para que ustedes viajen al lugar de los hechos, ¿no? A veces las fuentes escritas no son tan confiables en algunos casos porque la historia está escrita por los ganadores, ¿no? Y los perdedores son anónimos y nadie lo reconoce su trabajo, ¿no? Exacto, sí, exacto. Muchas gracias por habernos visitado acá a la Universidad de Cucho Federico Freire. Gracias por compartir su experiencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es muy famoso en el mundo, ¿no? Y sigue siendo, aunque últimamente hay toma de locales, esas cosas, ¿no? Dentro de la universidad, un poquito, siempre ha habido. Claro, pero siempre mantienen también la imagen, su estatus, ¿no? Sí, también. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias.